Capítulo 2. Medios y métodos por los cuales Dios habla. Toma 22 minutos leerlo. Empezamos la lectura. Medios y métodos por los cuales Dios habla. Anteriormente, estudiamos que Dios desea hablarnos hoy a cada uno de nosotros y que lo hace por medio de nuestro espíritu renovado. Dijimos también que las razones fundamentales por las cuales Él quiere hablarnos son porque es su naturaleza y porque anhela comunicarnos sus planes y sus propósitos. Ahora, estudiaremos 3 medios por los cuales Dios se revela y se comunica con su pueblo. Estos son el oír, el ver y el sentir. Veamos brevemente cada uno. El oír. Cuando hablamos de oír, no es un oír físico, sino espiritual. Nuestro espíritu tiene un oído espiritual, al igual que nuestro cuerpo tiene un oído físico, y es un medio por el cual el Señor nos habla. Primera de Reyes 19:13 dice, cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y se puso a la puerta de la cueva. Entonces, le llegó una voz que le decía, ¿qué haces aquí, Elías? El ver. Cuando hablamos de ver en el espíritu, es cuando el Señor nos deja ver el mundo espiritual, y cuando esto sucede, podemos ver imágenes mentales, visiones y sueños. Juan 1:47 y 48 dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, aquí está un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. El sentir. El sentir es una percepción interior, una intuición del Espíritu Santo dentro de nosotros. Es un saber interior que no tiene nada que ver con un sentir físico o carnal, sino que es un testimonio interior, un sentir en nuestro espíritu. Hechos 20:23 y 24 dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Cada creyente debe familiarizarse con la forma o el medio como Dios le habla. En mi caso, la mayor parte de las veces, el Señor me habla por medio del sentir y el ver, pero Dios le habla a cada creyente de una forma diferente. ¿Cómo podemos estar seguros que estamos oyendo la voz de Dios? Usted no puede identificar un billete de $100 falso si antes no se ha familiarizado con un billete genuino. El billete falso es detectado cuando se conoce bien el billete genuino. De la misma manera, cuando un creyente conoce la voz de Dios, fácilmente puede identificar la voz del enemigo, porque está genuinamente familiarizado con la voz de Dios. Juan 10:3 al 5 dice, a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les quería decir. ¿Cuáles son los métodos que Dios utiliza para hablarnos? Anteriormente, señalamos los medios por los cuales Dios habla, que son el oír, el ver y el sentir. Ahora estudiaremos los métodos que Él utiliza para hablar. 1. El testimonio interior. 2. La voz de la conciencia. 3. La voz del Espíritu Santo. 4. Los profetas. 5. La profecía. 6. La palabra de Dios o las Escrituras. 7. Los sueños. 8. Visiones. 9. Los ángeles y 10. La paz interior. Veamos cada uno. 1. El testimonio interior. ¿Qué es el testimonio interior? Es una impresión en lo profundo de nuestro espíritu, una intuición interior, una percepción, un saber, es un sentir y un impulso en nuestro espíritu. En nuestro espíritu, tenemos algo llamado intuición, con la cual conocemos y percibimos las cosas espirituales. El testimonio interior no es una voz, sino un sentir. Es una pequeña impresión, un saber en nuestro espíritu dado por el Espíritu Santo. Recuerde que las cosas espirituales se conocen por esa intuición interior.
Sin embargo, el entender las cosas espirituales es obra de la mente. Así como el alma tiene sentimientos emocionales, el espíritu tiene sentimientos espirituales. El testimonio interior es el método más frecuente, usado por Dios para hablar a su pueblo. La palabra de Dios dice, el Espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios. Es un saber que tenemos todos los creyentes, que si morimos, vamos al cielo. Hay un saber interior, una intuición, un testimonio que nos dice que somos hijos de Dios. Pablo tuvo un testimonio. Hechos 20:23 dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio de que me esperan prisiones y tribulaciones. El apóstol Pablo no dice, el Espíritu Santo me habla. En lo espiritual, él dice, el Espíritu Santo me da testimonio, yo percibo, yo siento en mi espíritu, que prisiones me esperan. Jesús tuvo un testimonio. Marcos 1:12 dice, luego el Espíritu lo impulsó al desierto. Marcos 2:8 dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu que pensaban de esta manera dentro de sí mismos, les preguntó, ¿por qué pensáis así? La traducción amplificada dice, y cuando Jesús vino a darse cuenta totalmente en su espíritu. Jesús percibió, se dio cuenta, estaba consciente en su espíritu de lo que ellos cavilaban en sus corazones. El sentido espiritual de Jesús era extremadamente puro y sensible. Él captó lo que estaban pensando. Ese percibir no vino de una voz audible, sino de un sentir del corazón, él tuvo un testimonio interior. A continuación, veremos algunos testimonios en mi vida de cómo Dios me ha hablado por medio del testimonio interior. Nuestro testimonio como Iglesia Cruzada de Milagros y Sanidades. Tuvimos una cruzada de sanidad y milagros en una escuela de la ciudad de Miami. Desde que llegué al servicio, le pregunté al Señor cómo Él quería llevar a cabo la sanidad sobre el pueblo. Le pregunté qué método debía usar para orar por los enfermos, que si Él quería que yo impusiera las manos a todos los enfermos, o que si quería que les hablara la palabra. Inmediatamente, tuve un testimonio, un saber, un sentir de imponer manos sobre los enfermos. Le volví a preguntar al Señor y tuve el mismo sentir, pon las manos sobre las personas. Cuando llegó la hora de orar por los enfermos, hice todo lo contrario. Oré por los enfermos, prediqué la palabra sobre ellos, pero me di cuenta de que nada sucedía. Ya casi se estaba terminando el servicio. Así que, llamé a las personas que estaban en sillas de ruedas y a las que estaban caminando con muletas. A estas personas, sí les impuse las manos, y de pronto, 2 personas se levantaron de sus sillas de ruedas, y 3 de los 4 que andaban con muletas, las dejaron a un lado y empezaron a caminar. Cuando llegué a mi casa, iba un poco frustrado porque solamente esas pocas personas habían sido sanadas, pero inmediatamente, Dios me habló y dijo: ¿por qué me desobedeciste? Yo te mandé a poner las manos y hablaste la palabra. Lo mismo que le dijo a Moisés, háblale a la roca, pero Moisés golpeó la roca. Si hubiese seguido el testimonio interior, de haber puesto las manos desde el principio, hubiese tenido maravillosos resultados, y Dios hubiese sanado más enfermos. Dios sana los ojos. En otra ocasión, estaba enseñando en un discipulado bíblico en la iglesia, en Miami. Y de repente, sentí un impulso del Espíritu en mi corazón, ora por todos los que tienen problemas en los ojos. No fue una voz, sino una percepción, una intuición. Tuve un saber en mi espíritu para orar por todos los que tenían problemas en los ojos. Cuando los llamé a todos al frente, casi todas las personas obtuvieron la sanidad de enfermedades, tales como cataratas, miopía y astigmatismo, entre otras. Gloria a Dios y seguimos el testimonio del Espíritu Santo. Viaje a Venezuela. En otra oportunidad, fui enviado a predicar a Venezuela, pero, en ese tiempo, las huelgas y manifestaciones causaban graves problemas al gobierno. Un pastor amigo me llamó y me dijo que viajara a ese país, pero, cuando me habló, tuve un testimonio en mi espíritu y sentí en el corazón que no debía ir. Era una pequeña impresión en mi espíritu de no ir, pero no le hice caso a ese testimonio. Mi esposa también sentía que no debía ir, sin embargo, compré mi pasaje y me fui. Para mi sorpresa, cuando llegué a Venezuela, habían declarado toque de queda. Cerraron todos los lugares públicos, incluyendo las iglesias.
Perdí tiempo y dinero, y no pude predicar. Dios quería evitarme ese viaje, pero no le hice caso al testimonio interior. Algunas veces, Dios, de antemano, me hace sentir lo que quiere hacer antes de cada servicio. Otras veces, siento en mi espíritu solamente alabar y adorar a Dios y así sucesivamente. Sigamos ese testimonio interior dado por el Espíritu Santo y tendremos victoria en todo lo que hagamos. 2. La voz de la conciencia. Tratar de justificar su acción para aliviar su conciencia, y de esa manera, no obedecer la palabra de Dios. Alivian su conciencia haciendo muchas obras. Las obras son hechas con el propósito de disminuir los sentimientos de culpa que surgen en nuestro espíritu de parte de Dios, donde nos dice que estamos actuando en desobediencia. Existen 3 tipos de conciencia. 1. Conciencia buena. 2. Conciencia débil. 3. Conciencia cauterizada. Veamos cada una. 1. Conciencia buena. Es aquella que no tiene ninguna acusación delante de Dios ni delante de los hombres. Este tipo de conciencia está lista y sensible para oír la voz de Dios. 2. Conciencia débil. Es aquella que se contamina, que se deja influenciar fácilmente y el enemigo la acusa. Una persona con conciencia débil puede ser contaminada fácilmente y el enemigo la puede acusar en cada momento. 3. Conciencia cauterizada. Es aquella que presenta un estado de indiferencia ante el pecado. Producto de pecar continuamente. Una persona con una conciencia cauterizada peca sin sentirse mal. Estas personas son las que, mayormente, terminan por apartarse del Evangelio. Primera de Timoteo 4:1 y 2 dice, pero el Espíritu dice claramente que, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, de hipócritas y mentirosos, cuya conciencia está cauterizada. Cuando no tenemos cuidado de oír la voz de nuestra conciencia, cuando somos reprendidos e insistimos en pecar, podríamos llegar hasta la apostasía. ¿Ha tomado usted una decisión en su vida y después de haberla hecho, se ha sentido mal? ¿Siente que la voz de su conciencia le habla y le dice, ¿no lo hubieses hecho? Pues quiero decirle que ese era Dios hablándole a su conciencia y dejándole saber que lo que hizo estuvo mal. Nuestra conciencia nos defiende o nos acusa de lo que hacemos para Dios y para los hermanos. Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Pablo vivía con una buena conciencia. Hechos 23:1 dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dio, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Nuestro motivo de orgullo es este, el testimonio de nuestra conciencia, de que con sencillez y sinceridad de Dios. No con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios. Segunda de Corintios 1:12 dice, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Pablo sabía vivir delante de Dios con una buena conciencia. Él sabía cuando Dios le estaba hablando, y cuando estaba haciendo lo correcto y agradable delante de Dios. Mi testimonio. El primer domingo de cada mes, acostumbrábamos a hacer una cruzada de sanidad y milagros. Ese domingo que hicimos una cruzada fuera de la iglesia, no estuve satisfecho con lo que sucedió. Quería más milagros, más sanidades y más salvaciones. Entonces, me fui para mi casa y me quejé con Dios, diciéndole, Señor, ya no vuelvo a hacer cruzadas de milagros, no se salvó toda la gente que quería. No hubo las sanidades que esperaba ni tampoco los milagros que deseaba. Señor, ya no hago más servicios de este tipo, invierto mucho dinero, ayuno, oración y no obtengo los resultados que espero. Cuando terminé de orar, Dios comenzó a hablarme por medio de mi conciencia. Empezó a decirme que era un mal agradecido, que no apreciaba todas las personas que se salvaron y que se sanaron. Más bien, lo tenía en poco. Mi conciencia me acusó y me sentí muy mal delante de Dios. En otras palabras, Dios me estaba diciendo: tu queja y tu rebeldía han llegado a mi trono. El Señor me lo dejó saber por medio de mi conciencia, al sentirme mal. Después, le pedí perdón a Dios, me arrepentí y la acusación en mi conciencia se fue. Dios habló a mi conciencia, mediante la voz de mi espíritu, reprobando mi acción.
La conciencia trabaja según el conocimiento de la palabra. Cada vez que recibimos luz de la palabra en algún área de nuestra vida, nuestra conciencia se activa en esa área específica. Si somos fieles a nuestra conciencia, que es la voz de nuestro espíritu, empezaremos a caminar en santidad. Y si mantenemos una conciencia limpia, habrá una comunicación directa con Dios y oiremos mejor su voz. ¿Cómo podemos mantener una conciencia limpia? Cada vez que pequemos o ofendamos al Señor, no esperemos un largo tiempo para arrepentirnos y pedirle perdón. En el momento que sintamos la reprensión de nuestra conciencia, debemos pedir perdón al Señor y corregir la ofensa. De esa manera, mantendremos una conciencia limpia y pura para oír su voz. 3. La voz del Espíritu Santo. Anteriormente, estudiamos que Dios nos habla por el testimonio interior, por la conciencia, que es la voz de nuestro espíritu. Ahora, vamos a estudiar la forma como Dios nos habla por medio de la voz del Espíritu Santo. La mayor parte de las veces que el Espíritu Santo habla a nuestra vida es porque desea comunicarnos algo de suma importancia. Puede ser algo que tenga que ver con nuestro llamado, que sea de vida o muerte para nosotros, o que pueda afectar positiva o negativamente a muchas personas. También, puede ser algo que cambie el rumbo de un ministerio o una visión. Dios se asegura que oigamos directamente la voz del Espíritu Santo. ¿Cómo es la voz del Espíritu Santo? Es una voz suave y tierna, pero al mismo tiempo, con gran autoridad. Algunas veces, parece que es como si alguien nos estuviera hablando con voz audible, fuertemente. El Espíritu Santo no nos habla en todo momento de forma directa. Cuando Él habla, lo hace en un momento específico. La mayoría de las veces, habla por medio del testimonio interior y trae paz al corazón. Su voz siempre viene desde adentro y desde nuestro espíritu. ¿Cómo diferenciar la voz del enemigo y la voz del Espíritu Santo? La voz del diablo trae temor, ansiedad y preocupación. Siempre viene dirigida en primera persona. Es una voz que tergiversa los pensamientos de la persona, haciéndole creer que estos provienen de su propia mente, y de esa manera, la engaña. Siempre contradice la palabra de Dios. Trae condenación. Trae culpabilidad. Su voz emana desde el exterior de la persona. La voz de Dios trae paz, quietud y tranquilidad. Trae gozo. Siempre está de acuerdo con la palabra de Dios. Trae convicción y no condenación. Edifica, consuela y exhorta. Permite un acercamiento entre Dios y la persona. La voz del Espíritu Santo emana desde el interior de la persona. Ejemplos bíblicos de cómo Dios mismo habló en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Dios habló a Samuel. Primera de Samuel 3, 10 dice, vino Jehová, se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dio, habla, que tu siervo escucha. Dios habló para ordenar a Pablo y a Bernabé. Hechos 13, 1 al 3 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dio el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Testimonios personales. Una mujer en Argentina. Estaba predicando en Argentina y, mientras enseñaba la palabra de Dios, el Espíritu Santo me dijo que había una mujer que quería suicidarse. Al terminar la enseñanza, empecé a orar por las personas, impuse mis manos sobre ellas y cuando llegué a una mujer, me di cuenta que era la persona de la cual Dios me había hablado. Oré por ella, y Dios me dio una palabra para ella que decía que Él la amaba, entre otras cosas más. Dios la tocó, ella lloró, se quebrantó y después que el servicio terminó, se me acercó y me dijo, Pastor, yo le pedí a Dios que me hablara hoy. Me encontraba en una condición desesperada, no sabía qué hacer y le dije a Dios que si no oía nada de Él, me iba a lanzar a las llantas de un automóvil para suicidarme. Gloria a Dios que hubo palabra para esa mujer y no se suicidó. Dios hizo el milagro. Compra de nuestro templo. Cuando empecé a pastorear la iglesia, Dios nos bendijo con un local pequeño que tenía cupo para 250 personas, y como llegaban más personas a ese lugar, tuvimos que empezar a hacer 4 servicios los domingos.
Desde ese entonces, comenzamos a orar por un templo y encontramos disponible una sinagoga judía. Sentí en mi corazón que ese era el lugar que debíamos comprar. El costo era de $3 millones y no teníamos el dinero. Aún así, Dios puso en mi corazón reunir a los intercesores para orar por el templo nuevo. Un viernes, llamé a los intercesores, declarando una vigilia para orar específicamente por el templo. Comenzamos a orar desde las 9 de la noche. Pasaron las horas y todavía seguíamos orando e intercediendo. De repente, a las 2 de la mañana, el Espíritu Santo cayó sobre todos y empezamos a gritar, saltar y reír con gran gozo. Surgió un rompimiento en el Espíritu. De inmediato, me subí al púlpito y escuché la voz del Espíritu Santo que me dijo, la victoria es vuestra, yo les he entregado el templo. Les dije a los intercesores lo que Dios me había dicho y todos empezaron a gozarse. Para concluir, quiero decirles que exactamente un año después, nos mudamos al nuevo templo. Dios proveyó el dinero necesario para poder entrar y comprar el lugar. Dios lo dijo y así se cumplió. A Él sea la gloria. Dios provee a una mujer en Argentina. Al terminar de predicar en una iglesia de Argentina, me dirigí hacia la salida, cuando Dios me dijo, saca una buena ofrenda y entrégasela a una mujer que está a la salida de la iglesia. Ya fuera de la iglesia, comencé a ver quienes estaban allí. Vi a una mujer que estaba de pie orando, me le acerqué y le pregunté, ¿qué está orando? Ella me respondió, soy una mujer sola, no tengo trabajo ni leche para mis hijos, no tengo con qué pagar el transporte para irme a casa, y le dije al Señor que si me amaba, me proveyera una ofrenda por medio del siervo que estaba predicando. Entonces, yo le dije, hermana, Dios me habló antes de salir de la iglesia que le diera esta ofrenda, y ella comenzó a llorar. La mujer oró, Dios le habló y le concedió el dinero para la leche de sus hijos y para pagar su transporte. Lo más grande de todo esto es que la mujer me dijo que ella oró al Señor para que le proveyera por medio del pastor de esa noche, y ese pastor era yo. Gloria a Dios, el Señor es bueno. 4. Los profetas. El ministerio del profeta está activo hoy día, y es dado por el Señor Jesucristo para edificar a su pueblo. Dios tuvo profetas en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, pero también los tiene hoy, porque Dios sigue hablando a través de ellos. Dios habló por medio de un profeta a Naamán. Segunda de Reyes 5.10 dice, entonces Eliseo le envió un mensajero a decirle, ve y lávate 7 veces en el Jordán, tu carne se restaurará y serás limpio. Dios habló a Pablo. Hechos 21:10 y 11 dice, mientras nosotros permanecíamos allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, se ató los pies y las manos y dio, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al hombre de quien es este cinto, y lo entregarán en manos de los gentiles. ¿Qué es un profeta? Es una extensión del ministerio de Jesús y uno de los 5 ministerios del gobierno del Señor. El profeta es uno que habla en el nombre de Dios, ya sea en presente, pasado o futuro. Es uno que habla impulsado por la inspiración del Espíritu Santo. Testimonio personal de la compra del terreno. Asistí a una reunión del Consejo Apostólico del Ministerio de Liberación con el Dr. Peter Wagner en Colorado. Esta reunión tuvo una asistencia de 25 personas aproximadamente. Estábamos reunidos casi todos los ministros que creemos y ministramos liberación en los Estados Unidos. Después de 2 días, al terminar la reunión, nos despedimos de todos los asistentes. Mi esposa y yo nos acercamos a Cindy Jacobs, quien es una extraordinaria profeta de Dios. Ella comenzó a profetizarme diciéndome lo siguiente. Yo veo que el Señor te está entregando una parcela de tierra muy grande, la cual está ubicada en un área muy influyente de Kendall, Miami. Alrededor, hay casas de mucho valor, tiene un lago hecho por hombres, o sea, no es natural y es una tierra vacante que Dios te va a dar. Y esta misma profecía, también fue dada por la profeta Kathy Lechner en nuestra iglesia. Cuando terminó de dar la profecía, le comenté que estaba buscando una tierra para comprar y edificar una iglesia más grande. Cuando regresé a Miami, un vendedor de bienes raíces me llevó a ver un terreno con las mismas características que la profeta me había dicho. El terreno medía 37 acres.
Para hacer el testimonio corto, el terreno había estado en venta por muchos años. Los dueños trataron de venderlo en 6 ocasiones y nunca se llegó a efectuar la venta. Nosotros como iglesia, fuimos los séptimos, 7 es el número de Dios. Compramos el terreno a un costo de $2.8 millones, exactamente lo que la profeta nos dijo. Es un lugar donde estamos construyendo la primera fase con capacidad para 5,000 personas. El Señor nos dio la victoria, y usó una profeta para hablarnos de cómo iba a ser nuestra nueva tierra. Gloria a Dios. Dios habla hoy por medio de sus profetas. Podría compartir un sinnúmero de testimonios de lo que el Espíritu Santo me ha hablado en muchas ocasiones, pero quiero continuar adelante estudiando los otros métodos, por medio de los cuales Dios habla hoy. 5. La profecía. Otro de los métodos por medio de los cuales Dios nos habla, es la profecía. La profecía es un don del Espíritu Santo, y su propósito es edificar el cuerpo de Jesús. Así como Dios usa profetas para hablarnos, también usa la profecía. ¿Qué es la profecía? Es la palabra hebrea, nava, que significa fluir hacia adelante, burbujear como una fuente, declarar una cosa que solamente es conocida por revelación divina. ¿Cuál es la definición bíblica de profecía? Es un don del Espíritu Santo dado al creyente para hablar una palabra inspirada por Dios. Tiene como propósito exhortar, consolar y edificar al cuerpo de Cristo. ¿Cuál es la diferencia entre el don de profecía y el oficio del profeta? El oficio del profeta es uno de los 5 dones ministeriales que hacen parte del gobierno de la Iglesia. El ministerio del profeta no es un don del Espíritu Santo, sino una extensión de Cristo como profeta. Jesús es la manifestación plena de los 5 oficios o dones ministeriales de un ministerio. Sin embargo, la profecía es un don del Espíritu Santo. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos, apóstoles, a otros, profetas, a otros, evangelistas, a otros, pastores y maestros. Recordemos que la profecía es un don del Espíritu Santo dado al individuo. El profeta es un don ministerial, un oficio dado al cuerpo. ¿Cuál es el propósito de la profecía en el Nuevo Testamento? Edificación, exhortación y consolación. Primera de Corintios 14:3 y 4 dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Veamos brevemente cada uno. Edificación. Literalmente, la palabra edificación significa levantar. Esto va más allá de hablar en lenguas, que simplemente nos edifica a nosotros mismos. La palabra profética levanta el espíritu, el ánimo y la actitud de una persona. Además, tiene el propósito de fortalecer al pueblo cuando está caído y desanimado. Exhortación. En el idioma griego, la palabra exhortar significa un llamado, un acercamiento. También, significa aliento y ánimo. Cuando a una persona se le da una palabra profética, recibe ánimo y aliento para seguir adelante y, al mismo tiempo, es un llamado a acercarse a Dios. Consolación. La palabra consuelo significa recibir alivio en medio de la prueba o la dificultad. La palabra profética sirve para consolar cuando una persona está atravesando por problemas y dificultades. Dios habla hoy, y uno de los métodos que Él usa es la profecía. El don de profecía sigue vigente hoy. Para activarlo, solamente tenemos que creer y actuar en él. 6. La palabra de Dios o las Escrituras. Proverbios 6:20 al 22 dice, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Átalos siempre a tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando camines, te guardarán cuando duermas y hablarán contigo cuando despiertes. Dios habla a las personas de muchas maneras por medio de las Escrituras. A veces, un verso bíblico que viene al corazón de una persona es exactamente la respuesta que necesitaba. Otras veces, habrá alguien que se le acerque y le dé una palabra de la Escritura que es la respuesta exacta de Dios a su necesidad. Algunas veces, cuando usted llega a la iglesia y está pasando por una prueba difícil, de repente, el pastor empieza a predicar y a utilizar versos de la Escritura que hablan de su problema, ese es el Señor hablándole. Dios sigue hablando,
y uno de los métodos que usa es la Biblia. En los momentos de oración, Él dará versículos bíblicos que hablarán directamente a la vida de esa persona. Es necesario estar siempre lleno de la palabra, confesarla, creerla y actuar en ella para que el Señor hable al corazón a través de la misma. 7. Los sueños. Dios ha usado los sueños en el pasado y aún los usa en el presente para hablar a su pueblo. Dios ha comunicado cosas importantes para su reino. Por ejemplo, a mi esposa, Dios le habla por medio de los sueños, casi todo el tiempo. Cuando mi esposa dice que tuvo un sueño, es porque Dios le ha hablado. ¿Qué son los sueños? El diccionario Webster define sueño como una sucesión de imágenes o ideas presentes en la mente mientras dormimos. Los sueños son formados en el subconsciente del hombre, dependiendo del trasfondo, experiencias o circunstancias de la vida. Así vienen las imágenes y los símbolos, los cuales son únicos para cada individuo. Los sueños se organizan estrictamente en la mente natural o pueden ser dados como imágenes de Dios, del Espíritu Santo, y ser recibidos dentro de la mente del hombre. No siempre son fáciles de entender, pero los sueños son un método por medio del cual Dios habla. Por ejemplo, cuando Dios le habló a José en sueños. Génesis 37, 5 dice, tuvo José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerlo más todavía. 8. Visiones. El diccionario Webster define visión como el acto o el poder de ver objetos abstractos o invisibles. Hay otras palabras griegas y hebreas para describir lo que es una visión, y una de esas palabras es revelación. Cuando Dios nos deja ver el mundo espiritual, recibimos una revelación de Dios. Es como si estuviéramos viendo las imágenes en una pantalla de televisión a color. Los sueños y las visiones son la evidencia de que el Espíritu Santo está en operación, y además, son una señal del derramamiento del Espíritu Santo en los últimos tiempos. Hechos 2, 16 y 17 dice, pero esto es lo dicho por el profeta Joel, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Hay 3 tipos de visiones. Visión espiritual. Éxtasis y visión consciente. Veamos cada una. Visión espiritual. Es cuando una persona ve en el mundo espiritual, como lo fue en el caso de Pablo en su camino hacia Damasco. Pablo dice que cuando la visión ocurrió, sus ojos fueron cegados y no podía ver físicamente, pero sí podía ver en el espíritu. Dios habló a Ananías por medio de una visión para que fuese a orar por Pablo. Hechos 9:10 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dio en visión, Ananías. Él respondió, hime aquí, Señor. Éxtasis. Este es el tipo de visión donde los sentidos físicos quedan en suspenso durante un momento. Esta es la segunda clase de visión más alta que una persona puede experimentar. No está consciente del lugar donde está ni de todo lo que tiene contacto con el mundo físico. No es que quede inconsciente, sino que queda más consciente de las cosas espirituales que de las físicas. Por ejemplo, Pablo fue a Jerusalén por primera vez y él dijo. Hechos 22:17 y 18 dice, y me aconteció que vuelto a Jerusalén en el templo me sobrevino un éxtasis. Volví a Jerusalén, y mientras estaba orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Vi al Señor, que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Visión consciente. Este es el tipo de visión donde los sentidos no están en suspenso y la persona tiene los ojos físicos abiertos. Este es el nivel más alto de visión. La persona está consciente de todo, pero al mismo tiempo, puede ver el mundo espiritual. Los profetas del Antiguo Testamento eran llamados videntes y tenían este tipo de visiones frecuentemente. Antiguamente en Israel cualquiera que iba a consultar a Dios, decía. Primera de Samuel 9:9 dice, venid y vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. ¿Cuáles son las fuentes de inspiración de los sueños y las visiones? Debemos tener en cuenta que los sueños y las visiones tienen 3 fuentes. Los sueños y visiones inspirados por el Espíritu Santo. Los sueños y visiones producidos por nuestra alma. Los sueños y visiones producidos por el enemigo.
Los sueños y visiones espirituales, que son inspirados por el Espíritu Santo y comunicados por la mente natural, entregan un mensaje, ya sea una revelación o cualquier otra cosa. Creo que cada persona debe orar para poder interpretar un sueño o una visión que piense que vino de Dios. Por ejemplo, cuando Dios habló a Pedro por medio de una visión. Hechos 10, 9 al 16 dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Sintió mucha hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis, vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dio: Señor, no, porque ninguna cosa común o impura he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto ocurrió 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Una vez más, podemos observar que Dios habla por medio de sueños y visiones. Dios está vivo y sigue hablando a su pueblo. Es importante aprender a reconocer cuál es el método más usado por Él para hablarnos. 9. Los ángeles. En el Antiguo Testamento, era muy común que Dios hablara a su pueblo por medio de ángeles. La palabra de Dios enseña que ellos son espíritus ministradores que están para el servicio de los santos. Este es otro método que Dios usa para hablarnos. Hebreos 1, 14 dice, no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Enviar mensajes por medio de sus ángeles no es un método muy común de Dios, pero en casos especiales, hemos visto y oído que Dios ha enviado ángeles a personas para hablarles. Por ejemplo, cuando Dios le habló a María acerca del nacimiento de Jesús, fue por medio de un ángel. Lucas 1, 28 dice, entrando el ángel a donde ella estaba, dio: salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. 10. La paz interior. A menudo, Dios me habla personalmente por medio del testimonio de la paz interior. Cuando he tomado una decisión y no siento paz en mi corazón, es una señal de Dios, dejándome saber que la decisión que tomé no es la correcta. Cuando hay una inquietud, una preocupación o falta de reposo dentro de mi espíritu, es una alarma que se activa dentro de mí como evidencia de que algo no está bien, y si no se siente paz interior, es preferible no hacer lo que pensaba hacer. ¿Qué es paz? Viene de la raíz griega, salom, y esta a su vez, viene de la raíz salom, que significa estar seguro, completo, tranquilo, en reposo y en fortaleza. Esta definición nos da a entender que cuando tenemos quietud, reposo y nos sentimos seguros en nuestro espíritu acerca de algo, significa que Dios nos está hablando. Debemos seguir buscando la paz interior. Hebreos 12, 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Primera de Pedro 3, 11 dice, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Lo que Dios nos está diciendo es que busquemos la paz con todo nuestro corazón, peleando por ella, luchando ardientemente para tener paz con Dios, con nosotros mismos y con nuestro prójimo. Para buscar la paz no basta con desearla, sino que debe ser una búsqueda con gran intensidad. Ella nos va a guiar a tomar decisiones correctas, que glorifiquen a Dios y nos ayudan a tener grandes victorias en nuestra vida. Hay 2 cosas que la paz de Dios hace en nuestra vida. Guarda nuestros corazones y nuestra mente. Y. Gobierna nuestros corazones. Veamos cada uno. Guarda nuestros corazones y nuestra mente. Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gobierna nuestros corazones. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. Cuando la paz de Dios gobierna la mente y el corazón, se pueden tomar decisiones correctas para la gloria de Dios. Al conocer todos los métodos que Dios usa para hablar, se puede observar que Él es un Dios personal, y que a cada individuo le habla con maneras y métodos diferentes.
Podemos concluir que Dios habla hoy y que utiliza medios, tales como el sentir, el oír y el ver para comunicarse con su pueblo. Además, Dios usa diferentes métodos para hablarnos, porque Él es soberano y escoge el método o los métodos que usará para comunicarnos sus planes y sus propósitos de acuerdo a su voluntad. Pregúntese usted mismo: ¿cuál es el método que Dios usa para hablarme? ¿Será el testimonio interior, la conciencia, la voz del Espíritu Santo, la profecía o los profetas? ¿Serán los sueños y visiones, los ángeles o la palabra escrita de Dios? Familiarícese con el método en que Dios le habla y aprenda a oír la voz de Dios. ¿Cómo puede afinar su oído para oír la voz de Dios? Camine o ande en el Espíritu. Sus antenas espirituales deben estar listas para oír lo que Él tiene que decirle. Sus oídos deben estar afinados todo el tiempo. Esto se logra orando abundantemente en el Espíritu. Debemos movernos en fe. Algunas veces, no vamos a entender lo que Dios nos está comunicando. No espere sentir o ver algo físico para obedecer. Crea en fe y muévase como Dios lo esté guiando. Hebreos 1:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. Dios quiere y desea comunicarnos sus planes, sus propósitos y su voluntad, pero para ello, debemos estar listos a obedecer, a andar en el Espíritu y a movernos por fe. No razone lo que Dios le pide que haga, simplemente hágalo por fe. ¿Quieres que Jesús te ayude de hoy en adelante? Repite esta oración en voz alta. Padre Celestial. Yo reconozco que soy un pecador, y que mi pecado me separa de ti. Hoy creo con mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Hijo de Dios. Que Él murió por mí en la cruz, y que Dios el Padre lo resucitó de entre los muertos. Te pido perdón y me arrepiento de todos mis pecados. Nómbralos. Renuncio a todo pacto con el mundo, con la carne y con el diablo. Y hago un pacto nuevo contigo, Jesús. Para amarte y servirte cada día de mi vida. Jesús, entra a mi corazón y cambia mi vida. Si hoy muriera, al abrir mis ojos, sé que estaré en tus brazos. Amén. El decir Jesucristo es tu Señor significa que tú ahora estás haciendo a Jesús el amo o dueño de tu vida. Ahora lee tu Biblia diariamente y obedece lo que lees. ¿Qué debes leer? Sugerimos que comiences con el libro de San Juan y después lee el libro de Romanos. Lo que sea que decidas leer, asegúrate de leer todos los días. Dios nunca te abandonará. Texto extraído del libro Cómo oír la voz de Dios. Guillermo Maldonado. www.elreyjesus.org